tardes. Sí, al sociólogo, Premio Nacional de Humanidades y profesor también de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Profesor Garretón, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, está también Claudio Nach, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Profesor Nach, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Patricio, un gusto. Sí, pues sociólogo, también profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Ruiz Encina. Profesor, gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias, también agradezco la invitación. Y al historiador mapuche Fernando Pairicán. Profesor Pairicán, gracias por estar acá. Por la invitación, por el espacio. Sí, nos habíamos propuesto como contexto, antes de entrar al tema de este número, poder explicar la relevancia que tiene la revista Anales. Vicerrectora Serán. Bueno, yo creo que entre todos podemos explicar la relevancia de la revista Anales, una revista que fue creada en el año 1843, es una revista que pretendió de sus orígenes dar cuenta de los principales debates de la sociedad chilena. O sea, de alguna manera cuando nosotros hoy día, más de 100 años después, queremos irnos al pasado y ver qué ocurría con determinados temas, uno revisa Anales, ¿no? Y realmente se da cuenta de cómo la Universidad de Chile, con esta vocación de universidad pública, vinculada con los temas del país, efectivamente dio cuenta de los principales debates en su minuto, que tiene que ver con la educación, con el derecho a voto, con la enseñanza de ciertas disciplinas, con ciertas situaciones de la ciencia, de las artes. Entonces, es una revista relevante, es una revista que, hay que decirlo, no solamente está en la historia de la Universidad de Chile, también desde el comienzo nació con una vocación de revista no academicista, o sea, no es una revista que publique paper, sino justamente reflexión, ¿no? Debate, otras miradas de distintas disciplinas que en definitiva, hacen a lo que es la misión de la Universidad de Chile. Entonces, estamos hablando de una revista relevante, que en este caso concreto, por ejemplo, con este número de los 30 años del triunfo del no, el Chile de la postdictadura, intenta reflexionar, debatir sobre temas que, si bien son de la historia reciente, corresponden no solamente a nuestra memoria, también corresponde al presente, ¿no? ¿Qué país estamos viviendo a partir de lo que construimos desde el año 90? Sí, pues bueno, contar que en el sitio web anales.uchile.cl están todos los artículos que están contenidos en este número, pero además está el archivo histórico de la revista Anales, donde ustedes lo pueden consultar en formato además bastante confortable para la lectura, que es el formato PDF que se puede imprimir, que se puede leer con calma, pero además contarles que durante esta transmisión vamos a regalar 2 del último número de la revista Anales y también vamos a regalar 3 números con los últimos ejemplares de la serie. Y para tal efecto tenemos los números telefónicos 22977-1580, 22977-1580 y 22977-1579. Ya, hechas las presentaciones introductorias, vamos a entrar en terreno. Vamos a partir de una pregunta aparentemente sencilla que se podría llevar fácilmente todo el tiempo, ¿no? Y que es la pregunta de ¿qué define al Chile de la postdictadura? Profesora Correa Sutil. Bueno, yo pienso que en esta revista hay un interesantísimo debate sobre qué es la transición. En que hay cada uno de los autores que ha tratado el tema en artículos o incluso en el debate que se refleja en la revista que hubo en la universidad, tiene una visión distinta del periodo que abarca la transición, y al tener una visión distinta al periodo que abarca, tiene una visión también diferente de qué es la transición y cómo valorizarla. Entonces, a mí me parece del mayor interés profundizar este debate que viene en la revista. Si la transición es, por ejemplo, como señala Genaro Arragada, todo el periodo de los gobiernos de la concertación, o bien es como dice Manuel Antonio, que está aquí presente, Manuel Antonio Garretón, es solamente el periodo entre el triunfo del no y la entrega de la banda presidencial a Patricio Aylwin, o es un periodo más largo, como señala Azuncandina, que va desde el año 82 aproximadamente, señala ella, hasta la entrega de la banda presidencial a Aylwin, el 90. Y yo planteo un periodo aún más largo, desde 83 hasta el 2005 aproximadamente. Entonces... Profesor Garretón. Sí, yo prefiero el término postdictadura. Al de transición. Al de transición, porque si no tenemos el problema
y como historiadora, sin duda Sofía tiene toda la razón, que la transición podría haber comenzado, según algunos, comienza el 83, porque empieza a resquebrajarse de alguna manera el régimen. Ahora, yo creo que no es así, pero en fin, esa es una discusión, dejémosla ahí. Yo creo que vale la pena hablar de, digamos, para no enredarnos en los conceptos y tener una... Ahora, cuando se habla de la postdictadura, de hecho también se reconocen por lo menos dos situaciones. Una, vivimos todavía el Chile de la postdictadura. O sea, es todo lo que es post, es como la posmodernidad, todo lo que viene después, lo que se dice la modernidad. Entonces, pero hay un momento de la postdictadura, que es el momento inicial, digamos, de la postdictadura, o sea, después de terminado, una vez asumido el primer gobierno. Y entonces, ese es un Chile, que es el Chile que recibe la democracia, digamos. Y por otro lado está el Chile de hoy, y entre esos dos ha habido un cambio. Ahora, hay una cosa que a mi juicio sigue, el cambio fundamental es que la sociedad ha cambiado. Y entonces no estamos en presencia del mismo tipo de sociedad. Han cambiado la sociedad, los actores principales, etcétera. Pero por otro lado, uno dice, el modelo económico-social heredero de la dictadura está presente, aunque hayan habido modificaciones, y eso organiza, a diferencia de todo lo que ocurre en los otros países en que hubo dictaduras parecidas, donde ningún elemento de la vida cotidiana está vinculada a la dictadura, salvo el tema ético-simbólico de las violaciones de derechos humanos y los crímenes cometidos. Pero salvo eso, digamos, la educación, la salud, la organización territorial, todas las otras cosas no tienen nada que ver con lo que fueron su dictadura. En cambio, el caso chileno tiene todo absolutamente que ver. Y eso yo creo que es el elemento fundamental. Y un régimen verdaderamente democrático que haya permitido, que permitiera superar ese modelo económico social, no se ha constituido aún, entre otras cosas, porque está vigente la constitución impuesta por la dictadura. Eso querría decir entonces que, bueno, sabemos que hay muchas opiniones que también se expresan en la revista sobre el punto, ¿no? Que en lo esencial la transición continuaría existiendo, que no habría terminado, profesor Ruiz Encina. Para seguir en el hilo sí, claro. Y con lo que tú planteas, yo creo que básicamente, para ver dónde ponemos los límites, partamos de un elemento muy básico, digamos, que yo creo que la gente que nos está escuchando pues, podría compartir, digamos, es que el paso de una situación de dictadura a una situación de democracia tiene que ver básicamente con la reconstrucción de la relación entre la política y la sociedad. De alguna manera la política está secuestrada de la participación de la sociedad en un contexto de dictadura, por poner un término muy laxo, muy simple. Está concentrada, absolutamente monopolizada en ciertas esferas. Las condiciones en que se produce la transición como reconstrucción de la política en relación a su vinculación con la sociedad se produce desde el principio con una serie de limitaciones que han terminado redundando en un empobrecimiento de la calidad de la democracia, si lo vemos desde el presente. O sea, termina generando condiciones para un distanciamiento, para un enclaustramiento de la política, para un ensimismamiento de la política en relación a la sociedad hasta el día de hoy. Las tasas de participación van cayendo, toda la gente que se incorpora a participar en el plebiscito son millones, más de 7 millones de personas, y eso empieza a caer sistemáticamente, incluso más allá del tema del voto obligatorio, del voto voluntario, sigue cayendo. Entonces se empieza a producir una burocratización muy encerrada. Aquí quizás desde el presente, y los historiadores tienen siempre esa idea de que el presente siempre reinterroga al pasado, digamos, muy Brodel, una discusión hacia atrás, ¿qué podríamos preguntar desde acá? Tiene que ver básicamente, por ejemplo, uno de los elementos, porque hay otras dimensiones que se pueden, es que si las condiciones de impunidad con las cuales se tiene que negociar la transición determinaron no solo una impunidad a ciertos procesos de violaciones de derechos humanos que pudieran garantizar las febles correlaciones de fuerza que permitían avalar la transición, sino que un poco más allá, incluso, establecer una especie de permisividad elitaria que terminó generando un deterioro en todos los niveles, que hoy lo observamos incluso en el descrédito de las élites de la curia eclesiástica, de las Fuerzas Armadas, de los partidos políticos, etcétera, porque se termina generando una situación muy neoligárquica, por decirlo algo, quizás forzando un poco el término, ¿no? Una situación media neoligarquizante que no permite la reconstrucción de ese vínculo, entonces la reconstrucción de una polis, de
ciudadanía participativa en relación al proceso político. Y eso termina produciendo una debilidad del propio proceso al cual se supone que estaba destinado como objetivo la transición, que era a la construcción de la democracia, digamos. Y esa es una situación que vemos hoy, que de alguna manera creo que tiene relación con esto que estamos revisando de hace 30 años atrás, en las condiciones que se produjo. Sí, hay algunos planteamientos en la revista según los cuales se habría producido una transformación antes en el plano de la cultura que podría dar por finalizado el periodo de la transición y luego, y a lo mejor hasta el día de hoy, sin que haya un cambio sustantivo en el plano de la política, ¿no? Haciendo una distinción entonces respecto a cómo la transformación se estaría produciendo en ciertos ámbitos de la sociedad y no en otros. Algo de eso planteaba el profesor Garretón, por ejemplo, cuando señalaba que efectivamente había algunas cosas que habían cambiado y otras cosas que no. Esa relación entre institucionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? y transformación cultural de la sociedad chilena, ¿cómo la ve usted, profesora Serán? Bueno, creo que concuerdo, comparto que es mejor hablar de postdictadura para justamente englobar esta serie de debates y de temas y de puntos de vista, ¿no? que tienen que ver con estos 30 años, ¿no? del triunfo del no, que la revista plantea como un interrogante, como un punto a debatir. Yo creo que es muy interesante lo que ocurre a nivel cultural. Básicamente porque, a propósito del Día de la Prensa, porque hay que señalar algo que está presente en este debate en la revista, pero no suficientemente enunciado, y es que este proceso de la postdictadura se da sobre la base del cierre sistemático de los medios de comunicación críticos a la dictadura que existieron y que existían hasta el año 88 y que del triunfo del no, o particularmente desde el 90, comienzan a cerrar sistemáticamente para luego, a fines de la década del 90, ¿no? Plantearnos, como Human Rights Watch lo hizo en sus distintos estudios, de que Chile era el país con el mayor déficit de libertad de expresión luego de Cuba y de Irlanda. O sea, estábamos en un nivel bastante complejo en materia de concentración de los medios y de sencillamente eliminación de los medios de comunicación que había existido pese a todos los riesgos, ¿no? Como existió, como significó la revista Análisis, la revista Cauce, la revista Plumí y Pincel, Página Abierta, el diario La Época, en fin, no voy a hablar de Rocinante, que luego creamos en el año 97, cuando se el diario La Época, y que algunos de los miembros del Consejo Editorial están aquí en este foro. Pero yo creo que ese es un punto que también es clave, porque finalmente este periodo de la postdictadura se da sobre los escombros de una prensa independiente que planteaba, más allá de cualquier cosa, una mirada distinta, una mirada crítica sobre la transición. Es decir, el intento por acallar una mirada crítica, por construir una sociedad más bien afásica frente a determinados temas, ¿no? Creo que pasa a ser también un elemento constitutivo, fundante de este periodo de la postdictadura. Lo digo porque es muy grave. Yo recuerdo que el primer debate interesante que se da en el año 90, el primer debate cultural interesante que se da a propósito, Manuel Antonio Garretón, de tu libro La faz oscura del iceberg, ¿no? Es sobre el iceberg de Sevilla. ¿Qué nos representa comienzos de la transición? ¿Qué representa Chile en el panorama internacional? Chile envía para los 500 años, ¿no? De los 500 años del descubrimiento, de la conquista, no de la conquista, sí. De la racia iba a decir, pero de la conquista, sí. ¿No? ¿Qué es lo que envía un iceberg? Traslada una torre, una mole de hielo a Sevilla, hay 40 grados en ese minuto en Sevilla, para representarnos. Somos una mole blanca, fría, sin pasado, sin memoria, ¿no? Y efectivamente, como muy bien se señala en ese minuto en el debate de la época, que dimos cuenta, yo me acuerdo que a través de las páginas de la época, más tarde siguió ese debate, ¿no? En la revista Rocinante, esa imagen del Chile que quería transmitir era en definitiva el correlato de lo que estaba ocurriendo a nivel de las heridas, ¿no? De los dolores, de un país que había sufrido una violenta represión política y terrorismo de Estado, y donde nos decían, demos vuelta a la página. Entonces yo creo que para hablar del debate cultural es fundamental, y del cambio cultural que se produce ahí, es fundamental decir lo que se realiza, ¿no? sobre las cenizas de la prensa independiente,
sobre la consolidación de los medios, del duopolio, ¿no? de los medios de comunicación, especialmente la prensa escrita, sobre la base de un relato que nos construye como sin historia, sin pueblos originarios, somos blancos además, ¿no? Somos blancos, sin dolores, no tenemos pueblos originarios. Y homogéneo, claro. Homogéneo, etcétera. Creo que eso es clave, eso es muy, muy fundamental. Y lo último que quiero decir, que la mejor metáfora de eso tal vez, es cuando llega Tunick con su famosa foto, ¿no? Masiva en el parque forestal, donde hay una mujer que se destaca y que todo el mundo habló de la abuela de Tunick, que era una mujer que tenía en ese minuto más de cerca de 70 años, ¿no? Y que va con su cuerpo desnudo, posa, y todo el mundo habló de la abuela de Tunick, y el debate se centró en cómo en el fondo se exhibió un cuerpo de esa naturaleza. Ella hace pocos días, hace pocas semanas murió la abuela de Tunick. Nadie le preguntó a la abuela de Tunick por qué estaba ahí. Ella estaba ahí no solo para reivindicar su cuerpo, ella había sido una detenida política, había sido torturada, se le habían apagado los cigarrillos en sus senos, ella estaba rescatando su cuerpo, estaba rescatando su memoria, ella estaba haciendo un gesto mucho más allá del desnudo de Tunick. Creo que eso no hablar de esos temas refleja un poco este clima cultural que marca, ¿no? A la postdictadura, y que hasta el día de hoy creo que está presente. Sí, bueno, uno de los factores que probablemente aparecen permanentemente en la revista, o que pueden aparecer permanentemente en estos debates, es el tema de la impunidad, ¿no? Incluso como uno de los factores de negociaciones de la transición, pero fíjense ustedes cómo, habiendo transcurrido 30 años de eso, el profesor Ruiz Encina habla de la impunidad elitaria, ¿no? Como de la impunidad de los militares en la perpetración de crímenes de lesa humanidad, se puede pasar a la impunidad del empresariado, de la alta curia, y así sucesivamente. Hay algunos artículos en la revista que se refieren a ese punto, incluso diciendo que para explicar judicialmente el tema de la impunidad hay que ir más allá de lo estrictamente judicial para analizarlo socialmente, ¿no? Y el modo en que esa palabra empieza a transformarse también en una de las características de la sociedad chilena en su conjunto. Ahí, bueno, se vincula el tema de transición, postdictadura, justicia, derechos humanos. Quería pedirle, profesor Nach, que nos contara cuál es su apreciación respecto al vínculo entre estos factores. Sí, en materia de derechos humanos se da una característica particular, y es que este debate sobre la transición y cuál es su inicio y cuál es su término no es para nada baladí. ¿Por qué? Porque el uso que se le ha dado a la idea de transición es precisamente la excepcionalidad en términos del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos. Y de hecho se ha elaborado todo un área de conocimiento y de discusión en términos de justicia transicional, se ha llamado. ¿Cuál es la discusión ahí? Las violaciones masivas y sistemáticas, como las ocurridas en la dictadura acá en Chile, tienen dos posibilidades o dos caminos luego en el proceso del término de la dictadura. Uno era decir que esas violaciones de derechos humanos eran tan graves que el Estado tenía una responsabilidad agravada, digamos, de hacerle frente, investigar lo que había sucedido, sancionar a los responsables. Si uno mira la experiencia argentina, era esa. En Argentina, post dictadura, fue con las Fuerzas Armadas derrotadas, se le dice: usted tiene que investigar todo y a todos, igual que se hizo en Nuremberg, en Tokio. El punto es que la lección de Argentina fue que si eso se intentaba hacer, en algún minuto aparecían los Aldo Rico y compañía, los cara pintada. Y ahí viene la idea de que la justicia, el conocimiento de la verdad, tenía límites. Y ese límite es precisamente lo que enuncia Patricio Aylwin de justicia en la medida de lo posible. Esa justicia en la medida de lo posible era la experiencia argentina. Aquí no vamos a poner en riesgo la democracia. Y esa idea es la idea de la transición o justicia transicional. Vamos a elaborar una serie de mecanismos para avanzar en verdad, avanzar en reparaciones, pero la justicia tiene límites. Y me parece que eso, desde el punto de vista de derecho humano, ha marcado el debate hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando se generan las condiciones para efectivamente perseguir los crímenes, que el quiebre es el año 98 por la detención de Pinochet en Londres, la decisión política que se toma en ese momento no es
profundizar a partir de ese momento que están las condiciones, las investigaciones en derechos humanos. Sigue habiendo una apuesta por una salida política, la famosa mesa de diálogo, se recordarán ustedes, donde se convocaba a las Fuerzas Armadas para que dijeran la verdad y con eso darle un cierre al tema de derechos humanos, entre comillas, de la transición. ¿Qué pasa? Esa mesa fracasa. Esa mesa no logra el resultado que era saber el destino de detenidos desaparecidos. Algo se logra en la enunciación del nunca más por parte del general Cheire en la época. Y en ese sentido, la apuesta después del fracaso de esta comisión es traspasar el tema de justicia a los tribunales y decir, ustedes se encargan, y eso hasta el día de hoy. Y en ese sentido, lo que dice Faride es clave, el tema cultural y las cosas que dejamos de hablar. Si uno piensa, la transición chilena en derechos humanos se caracteriza por una apuesta fuerte, conozcamos la verdad, una apuesta menos fuerte, reparemos a las víctimas, políticas públicas en eso, una política aún más débil en temas de justicia, límites de lo posible, pero total ausencia de la memoria. No hay políticas públicas en Chile sobre memoria hasta el día de hoy, y me parece que la respuesta tiene que ver con esta idea que tú enunciabas de impunidad. La memoria es lo que estorba la impunidad. Entonces, si tenemos una postdictadura, una transición, lo que sea, pero fundada en la idea de impunidad, la memoria complica. Y los casos de corrupción que han reventado los últimos años me parece que son el mejor ejemplo, porque ese es un espacio que no miramos. Es decir, incluso estábamos dispuestos a hacer justicia en derechos humanos, aunque no fuera total, pero estábamos dispuestos a eso. Pero en corrupción, ni verdad, ni justicia, ni cambios institucionales. Y se demora 20 y tantos años eso en prácticamente explotarnos hoy en día en la cara. Y nuevamente el elemento común que hay es el de la impunidad. Entonces la impunidad sí, en derechos humanos ha estado presente, pero creo que es mucho más que eso, es mucho más amplio que eso. Y ese es un debate que nos debemos, me parece. ¿Me permite? Sí, profesor Garretón. Sí. Mira, yo creo que no se puede decir que ha habido en Chile total impunidad. Yo creo que eso no es así. Ha habido, en muchos casos, ha habido verdad, ha habido en muchos casos castigo. Por lo tanto, uno no podría decir que hay un clima total de impunidad. Hay, sin embargo, un elemento fundante de un clima de impunidad que no impide que se haya hecho justicia parcial. Y este consiste básicamente en lo siguiente, en que lo que quedó impune fue el golpe. El golpe militar se consagró una impunidad y sobre eso nunca se volvió. El debate, no sobre las violaciones de derechos humanos, que eso gracias a los familiares y a mucha gente y a los activistas en derechos humanos, hubo ese debate. Pero el debate sobre el crimen central, el crimen fundamental, quien puede lo más puede, como la frase, quien puede lo más puede lo menos. O sea, desde el momento que queda impune el bombardeo de la Moneda y el homicidio frustrado y suicidio heroico de Salvador Allende, desde ese momento todo está permitido. Ahí se funda una crisis de la memoria. Bueno, es la famosa frase que tú la planteas y que es muy shakespeariana, que dice que todo drama comienza con una traición. El origen de esa traición efectivamente no se debatió suficientemente. Claro, no, pero yo diría que hubo algunos países, cuando se dice que el caso chileno se ha avanzado mucho y que es el único caso en que han habido tantos avances en materia de derechos humanos, hay un aspecto que es falso. En el caso argentino, por lo menos todos los comandantes, los que dieron el golpe, murieron en la cárcel. En un minuto están todas las juntas presas. Así es. En cambio, eso consagró, por lo tanto, si tú consagras ese elemento como de impunidad, todo vas a poder hacer algunas cosas, vas a poder avanzar. Pero básicamente tú puedes justificar la violación de derechos humanos porque aceptas
la legitimidad, por así decirlo, del golpe. ¿Qué es lo que hicieron las constituciones postfascistas? Bueno, Todas ponen el argumento que contra el negacionismo y por lo tanto contra, es decir, las constituciones postfascistas básicamente condenan la situación anterior. Aquí, en cambio, sigue hablándose del presidente Pinochet o sigue habiendo, me imagino, los cuarteles, regimientos y las escuelas militares, la fotografía del dictador. Bueno, sometamos todo esto que hemos conversado a esta idea que viene siendo crecientemente madurada en Chile, y es que no podemos hablar de Chile, sino que habría que hablar de Chile en plural, ¿no? Un país que tiene mucha diversidad, a veces indeseable, sobre la base de su desigualdad, sobre la base de su vastedad territorial, la existencia de pueblos originarios, recientemente la presencia de comunidades migrantes, y entonces, claro, hablamos de varios Chiles, pero institucionalmente y constitucionalmente eso todavía no es reconocido. En el caso del pueblo mapuche hay una particularidad, porque hemos hablado, o podemos hablar de muchas dimensiones en las cuales Chile no ha mejorado, pero también hay algunas incluso en las que se podría llegar a decir que Chile ha empeorado durante la postdictadura. Y el derrotero del pueblo mapuche es un derrotero bien particular, que dialoga, pero que no tiene exactamente las mismas variables en relación con lo que hemos conversado ahora, y que quería someter ahí a la exposición del profesor Pairicán para que él pueda decir cómo lo ve. Puedo sumar a lo que dice el profesor Garretón, ¿no? A lo mejor podemos mirar con otras transiciones, ¿no? Perú, donde la violación de los derechos humanos al mundo indígena está en particular y especificado en su comisión. Guatemala, otro caso de que sale abiertamente de genocidio. En el caso de Chile, si bien hay violación de los derechos humanos al mundo indígena, no hay una tendencia a plantear un genocidio, ¿no? Lo cual también te pone a discutir la represión, la dictadura, y el factor del mundo mapuche en esta historia. Y ahí es donde yo planteo que ante los debates sobre la despolitización al mundo que se da en los 90, ¿no? Unas tesis sobre la concertación que yo no la comparto absolutamente. En el caso del mundo mapuche vemos un mundo politizado, que justamente actúa políticamente, que lucha por derechos que a lo mejor son mucho más del siglo XXI que netamente de los que se está debatiendo a fines de la dictadura militar, y por tanto de mayor espacio de democratización, ¿no? Y ante esa imposibilidad de seguir avanzando en esa democratización, lo que vemos es una respuesta de parte de los gobiernos de la concertación y de la derecha para detener esa aspiración a la democratización que sea en torno a la autodeterminación. Ahí donde yo he planteado que junto con la concertación, reconociéndole todo el aporte a acabar con la dictadura, ponerle un cierre a la dictadura, se abre un nuevo proceso hacia el siglo XXI donde prima el multiculturalismo antes que netamente el avance democratizador para los pueblos originarios y afrodescendientes hoy día, que se discutan y entran al debate en torno a ser reconocidos en base a las instituciones internacionales. Vamos a hacer un breve alto y vamos a continuar con esta transmisión especial, este programa conjunto de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y de la Radio Universidad de Chile, en el cual estamos presentando el último número de la revista Anales de nuestra universidad, 7ª serie, en el que estamos conversando sobre el Chile de la postdictadura. Vamos y volvemos. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Cine al Oído es un ciclo de 5 reconocidas películas chilenas en formato audiodrama o radioteatro, adaptadas especialmente para personas ciegas. Le queremos hacer una invitación a nuestros auditores. Escuche y sienta Taxi para 3 de Orlando Lubert, el sábado 13 de julio a las 22 horas en Radio Universidad de Chile y a través de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich.
Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Diálogos Territoriales, un programa para reflexionar sobre el espacio socialmente construido, elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastián Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Acompáñanos todos los domingos a las 18 horas para conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Están escuchando el programa especial El Chile de la Postdictadura. Estamos conversando en este día jueves 11 de julio del año 2019, día importante para la memoria además y para las conmemoraciones. Hay que recordar que es el día en que, entre otras cosas, se conmemora la nacionalización del cobre, y también es el día del periodista, de los y las periodistas, y que nos tiene convocados en particular a propósito de la memoria para conversar sobre el Chile de la postdictadura, que es el tema del número de la revista Anales que nos convoca en esta transmisión especial en conjunto de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de nuestra universidad y de la Radio Universidad de Chile. Estamos con la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Farideh Serán, con la profesora de la Facultad de Derecho, Sofía Correa Sutil, con el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, con el profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Carlos Ruiz Encina, con el coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos, Claudio Nach, y con el profesor historiador mapuche, Fernando Pairicán. La profesora Correa Sutil quería retomar algunos de los elementos que habíamos conversado en el primer bloque y de los vínculos posibles entre transición, postdictadura y algunas de las otras cosas que se dijeron, profesora. Sí, a mí me quedó dando vuelta esta idea de si la llamamos transición o postdictadura, que creo que no es solamente una cuestión de qué palabra elegimos. Yo prefiero transición que postdictadura. A mí no me gusta postdictadura en el sentido de que es más limitado que transición, en el sentido de que es solamente una referencia temporal después de la postdictadura. En cambio, transición obliga a definir el concepto, a darle contenido a ese concepto. Entonces, por eso es más exigente, a mi juicio, esta idea de transición. Una manera de mirarlo. Ahora, el contenido de esa transición en los diversos artículos que se encuentran en la revista que estamos comentando, justamente, si bien difieren en la temporalidad de esa transición, están todos de acuerdo en que la característica fundamental de esa transición es la negociación. Entonces, es bien interesante eso de tenerse en los distintos mirada a la temporalidad de esa negociación. Y entonces, en el caso mío, yo planteo que esa negociación comienza hacia 1983 y que intervienen múltiples actores, entre ellos el Departamento de Estado y la Iglesia Católica. Cuando se junta el Departamento de Estado con la Iglesia Católica es imbatible, a mi juicio, la reforma agraria, la transición. Entonces no es la negociación, sino una multiplicidad. Es una negociación con múltiples actores. ¿Ya? En el cual entra, por cierto, no solamente la derecha que acompaña a la dictadura, sino la dictadura misma, o sea, ministros de Estado incluso. Entonces, es una negociación extremadamente compleja. A mi juicio, esa negociación continúa más allá de los 90, y eso explica el carácter de los 90, a mi juicio. Y esa negociación se instala en la comodidad o en la digamos, utilidad que tiene para esos efectos el binominal.
Entonces, eso de alguna manera son ideas que yo voy desarrollando en mi artículo. Entonces, eso es cierto que siempre se ha dicho que la negociación parte de la base de que en el plebiscito del 88 el sí obtuvo más de un 40% de los votos. Y eso es un dato duro, grave y significativo. O sea, este país no era un país que el pinochetismo o la dictadura tenía un 15%, un 12%, tenía más de un 40%. Y eso obligaba a una negociación. Pero si la negociación viene de antes y la negociación se extiende más allá del 90, quiere decir que la negociación está anclada en otras también realidades, otras tensiones, otros desafíos, que yo creo que hay que mirar con más profundidad. Esta negociación se va, a mi juicio, desarmando, entrando a presentar serias dificultades, justamente en el periodo de la segunda mitad de los 90, lo que señalaba Farideh, digamos, la aparición de intelectuales críticos, la aparición si bien se había ya muerto las revistas críticas de la época de la dictadura, reaparece Rocinante, escribe Mulián, escribe Jocelyn Holt, escribe Marco Antonio de la Parra, escribe Bengoa, en fin, Manuel Antonio, como criticando justamente este proceso de transición, sin todavía, pienso yo, visualizarlo como lo podemos ver con la distancia que tenemos ahora. Eso es la virtud que tenemos los historiadores. Mientras con la distancia vamos mirando más cosas, van apareciendo además más cosas que no habían aparecido antes. Entonces, el 98 es Pinochet en Londres. Entonces, la pregunta cuando uno dice, en la medida de lo posible, dice Elwin, la pregunta es, ¿qué es lo posible? Está bien, siempre en la medida de lo posible parece súper razonable, o sea, las cosas no se pueden hacer en lo imposible, pero ¿quién define lo posible? ¿Cómo se define lo posible? ¿Qué es lo posible? Y eso es algo que quedó en el aire, no se ha recogido. Profesor Claudio Nach. Sí, sobre el punto de Sofía, yo creo recomendarle a los auditores que lean el artículo de Sofía porque da muchos datos para sustentar exactamente, para sustentar su tesis, pero yo creo que ahí hay un punto que tenemos que discutir, porque me parece que cuando nosotros hemos construido un cierto mito de esta idea de una transición pactada, que aquí hubo una negociación que dio cuenta del término de la dictadura y la construcción luego de un sistema democrático. Y me parece que esa idea de que iba a haber una transición pactada se termina cuando fracasa el atentado a Pinochet el año 86. De ahí en adelante, lo que hay es una consolidación del modelo diseñado por la dictadura de cómo iba a continuar después del 88. El plebiscito y lo que venía después. Y en ese sentido hay gente como, estoy pensando en Felipe Agüero, por ejemplo, que habla no de transición pactada, sino de una transición impuesta, o una idea de una transición condicionada, es decir, aquí había lo que se podía negociar, a lo más eran ciertas condiciones de esa transición. Y Pinochet era muy claro, aquí la transición se podía dar en la medida que el modelo no se alterara y el modelo se mantiene, y además, y eso lo dijo explícitamente el 89, aquí no se toca ninguno de mis hombres si no se acaba el Estado de Derecho. Eso, si lo podemos calificar o no de negociación, me parece que es bastante discutible y creo que eso marca lo que podemos llamar el término del gobierno militar, pero el modelo, el sistema heredado por la dictadura sigue vigente, lo cual le quita, me parece, peso a la idea de que hubo efectivamente una transición negociada o pactada. Usted, profesor Garretón, en una conversación que tuvimos hace algunas semanas acá en la radio, hablaba de que en realidad lo que había ocurrido era una imposición mal disfrazada de negociación. Sí, yo creo que no hubo negociación. Y creo que lo que yo entiendo, la perspectiva de Sofía, empiezan lo que uno podría llamar, a partir del año 83, empiezan probablemente conversaciones, pero no hay negociación. No hay ninguna negociación. La única negociación en términos estrictos es si se abren los registros electorales o no se abren los registros electorales, que ni siquiera fue negociado, sino que se anunciaba. Saldívar decía, no vamos al plebiscito si no hay registros electorales. Entonces, el general X había dicho, por ningún motivo habrá registros electorales. Después que se había dicho, no vamos, entonces aparecía otro general que decía,
yo creo conveniente que haya registro electoral. O sea, en términos estrictos, aquí no hubo pacto, como tampoco hubo después consenso. Lo que hubo son lo que uno podría llamar pactos, acuerdos adaptativos a una situación. En ese sentido, es muy distinto lo que ocurre en Uruguay, donde hay una transición pactada, donde se dice, en el caso de los militares vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto otro, y vamos a llevar a un plebiscito, por ejemplo, el tema de la impunidad o de la amnistía, etc. En todos los otros casos, yo diría que hay un cierto pacto. El caso argentino es más complicado porque ahí hay el único caso en que hay un cierto colapso. ¿Y qué es lo que rige para el colapso? ¿Qué es lo que no hicieron los argentinos? Que sí lo hizo Pinochet. Fue que no hicieron una constitución propia. Entonces, una vez que pierden en las Malvinas, no saben qué hacer. Y entonces lo único que cabe es, porque tiene que renunciar a un general derrotado, obvio, están hechos para matar, y va a ir a la guerra, y si pierden la guerra tiene que renunciar, pero entonces no hay una constitución que les garantice que van a continuar. Y se aplica la constitución anterior, la constitución que estaba vigente, que ellos no la habían cambiado. Entonces, en el caso chileno, en cambio, se impuso un diseño, una constitución, y sobre cuestiones menores, enteramente menores, hubo adaptación. Y entonces lo que hace la oposición es tener que adaptarse a eso. Ahora, en lo que sí estoy muy de acuerdo con Sofía, es en esta discusión sobre el tema de lo posible. Es bien interesante que cuando uno dice en la medida de lo posible, la verdad que Elwin lo dijo estrictamente para la cosa de justicia, nada más, pero cuando uno lo usa más genérico, lo que está diciendo es eliminando la política. Porque la política consiste precisamente en definir qué es lo posible. En eso consiste la política. En definir, en discutir, en debatir qué es lo posible. Si uno dice esto no es posible, uno está convirtiendo la posibilidad en una verdad que alguien define y elimina entonces la política. Y eso es lo que yo creo que fue el gran problema de los gobiernos de la Concertación. Hablemos de las consecuencias de esto en el presente, ¿ya? Ustedes recordarán, por ejemplo, que en la campaña presidencial que llegó por segunda vez a la expresidenta Bachelet al gobierno, se hablaba en la campaña parlamentaria de un parlamento para Bachelet para llevar a cabo reformas estructurales. Efectivamente obtuvo una correlación de fuerzas como probablemente no ha habido en los últimos 30 años de relación entre las fuerzas de centro izquierda y las de derecha, pero habiendo transcurrido algo de tiempo, recuerdo vívidamente, y lo pongo como ejemplo, no porque quiera decir nada así en especial, una entrevista en el Mercurio al senador Saldívar donde le preguntaban si la nueva mayoría tiene los votos, ¿por qué no aprueba la reforma tributaria? Y él dijo, el hecho de tener mayoría no nos obliga a ocuparla. Esa fue su respuesta textual, ¿no? Y luego, al haber asumido el segundo gobierno del presidente Piñera, ustedes recordarán que en el Balcón de la Moneda, el primer día planteó la reanudación de la política de los consensos como una forma de construir país. Si pudiéramos vincular esas manifestaciones del ejercicio de la política en el presente, con esto que hablamos que es lo que se fraguó desde los 80 en adelante y que en principio parecía imposición o negociación, pero que puede empezar a transformarse en una forma de hacer política, ¿no? Como en inercias, ¿qué podríamos decir, profesor Ruiz Encina? Y tomando el hilo donde quedaba, este asunto de lo posible, lo posible es una especie de interpelación a una idea de conciencia de realismo, digamos, de límites que impone la situación, pero al margen de la posibilidad de entregarle politicidad, como decía Manuel Antonio, o sea, que sea el propio debate, digamos, que pueda establecer eso, y no una fijación que se tiende a naturalizar. Y una de las cosas yo creo que más fuerte esconde esto y que interviene mucho en el deterioro de la política posterior, que interviene en las restricciones del proceso democrático, que quiero volver a insistir con eso, y a la vinculación de esa política con la sociedad, con una sociedad que además va siendo transformada, como insistía también al principio Berretón, es el hecho de que esta idea de lo posible esconde una cierta comunidad de intereses elitaria que se va profundizando.
Entonces, de alguna manera te determina algo así como Montescos y Capuletos, que unos no pueden completamente con los otros y llaman a una suerte de realismo, cuando en definitiva lo que se empieza a tejer de una manera creciente es una comunidad de intereses elitarios muy fuerte, que incluso hoy, y por eso empieza a ocurrir, por ejemplo, con toda la saga de comandantes en jefe, o sea, la posibilidad de la investigación en este momento están abarcando mucho más allá, ya lo sabemos, están llegando a Subrieta. O sea, hay una discusión que la verdad que no es un problema casuístico del último comandante en jefe que había, sino en qué condiciones se ocupó la comandante en jefe desde el 88 en adelante. Ese es el problema. ¿En qué condiciones se fue curia eclesiástica desde el 88 en adelante? ¿En qué condiciones también se empieza a producir el deterioro del sistema de partido, insisto en esto? Y se empieza a incubar una cultura de un uso prebendario del Estado que ya prácticamente no distingue ni Montescos ni Capuletos, sencillamente. Y que entonces empieza a incurrir en una distancia creciente de la sociedad. Por otro lado, una sociedad que está cambiando fuertemente y que ya, por poner un punto de quiebre, 2006. El 2006 es una especie de aviso desoído por las distintas élites del país, empresariales, políticas, culturales, etc. Culturales diría que no, eso es injusto. Algunas son más receptivas de eso. Pero lo que empieza a producirse de ahí en adelante es una avalancha de una heterogeneidad enorme de procesos movimentales que tienden al desborde de lo político. Es decir, lo que están señalando todo el rato es la incapacidad de procesamiento que tiene la política de nuevas conflictividades sociales. Y eso es una de las condiciones más fuertes, más patentes en la actualidad de las constricciones que instala a la política el propio proceso de la forma en que se da la transición. El 2006, como el restricción 2006 es los pingüinos, sí, pero es también el 2007 los subcontratistas. Sigue, Eso sigue. es clave. Eso digo, que de ahí en adelante, lo que sigue en adelante es, o sea, yo lo decía en otro momento de otra manera, mira, uno nunca hubiese pensado en los años 90 que iba a ocurrir un conflicto, por ejemplo, como el que ocurrió en Freirina, por el olor a los chanchos. En los años 90 nadie se le hubiese ocurrido salir a la Panamericana, cortar la Panamericana porque iba a amenazar la transición, los equilibrios macroeconómicos, y cuantas cosas nos decían por un problema de ese tipo, sencillamente. Por el contrario, es una sociedad que en este rato sí tiende al... Yo creo que hay algo interesante de mirar el año 97, porque el año 97 comienza con Ralco en Alto Biobío, están los pesqueros, está Lota, que le están cerrando el mineral, Colegio Profesor, y cierra con la quema de Lumaco en el caso Mapuche. Entonces, creo que el año 97 de la transición es muy bueno para analizarlo, ¿no? Como neoliberalismo corregido, tal vez como diría esto en su texto, pero también el año que Mulián publica, ¿no? Su libro sobre... Eso fue el 97. Claro, entonces creo que... ¿Antes? No, pero el 97. Sí, 97. Por ahí, en torno a. El libro tomando el Sí, el año 97. Y el informe Perudé el 98, y el informe Perudé ¿Está seguro? ratifica eso. Eso es nomás. Sí. La fuente me dice que el año 97. Entonces lo que quiero plantear es que creo que ese es el año de donde la transición también empieza a ser debatida, ¿no? Y cuestionada en tema de lo que es el modelo, qué continuidad cambiamos, modificamos o el neoliberalismo corregido, citando al profesor. Yo creo que ahí la expresión de Saldívar personifica muy bien, yo creo, una ilusión elitaria de política sin sociedad que no resultó. Profesora, vicerrectora Farideh Serán. No, es que creo que es muy interesante porque yo me pregunto si no hubo negociación, ¿qué fue? Recuerdo haber leído a propósito los libros. Hay libros claves que marcan el debate, ¿no? de estos 30 años, ¿no? Yo creo que el libro de historia de Sofía Correa, Historia del siglo XX chileno, donde además da cuenta de la atmósfera, hay una atmósfera cultural que como historiadora... Somos varios. Bueno, son varios autores que tú encabezas. No, es muy interesante porque además nos da un panorama muy interesante de del pulso de ese momento. Los libros de Manuel Antonio Garretón y el de La fase oculta del aire a mí me parece que es muy clave porque yo creo que ahí parte el inicio del debate, ¿no? De un pensamiento crítico y una mirada crítica que ya interpela a la esencia, a la naturaleza de la transición o de la postdictadura. Efectivamente, en el caso del libro de Tomás Mulián, Chile actual, la anatomía de un mito, que fue, yo recuerdo, que fue uno de los libros más vendidos en su minuto, fue y donde ahí se canaliza, ¿no? Todo el malestar que tiene que ver también, como muy bien señalas tú, con los informes del PNUD, ¿no? Sobre qué pasa con la sociedad chilena, ese malestar tremendo frente a lo que estaba ocurriendo. Pero si no hubo negociación, ¿qué? Pienso en el libro de Benninger,
que dice, que es un libro clave, que cuente, que dice nosotros entregamos más allá de lo que nos estaban pidiendo. Las figuras de Enrique Correa, hasta el día de hoy, un exitoso lobista, ¿no? Con su gran empresa de Imaginación, junto con Valerino y otros negociando. Hubo negociaciones concretas. Aquí estamos hablando además de operaciones para, yo diría, no operaciones de inteligencia, pero sí ponerse de acuerdo para, por ejemplo, cerrar determinados medios, para que no existan determinados medios. La época en algún minuto no fue funcional. La revista Rocinante, que efectivamente le daba voz a todo un pensamiento crítico, una reflexión crítica en torno a la naturaleza de la transición en ese minuto, no le era funcional a un modelo que además no quería, ya empieza el cuestionamiento, ¿qué pasa con las empresas del Estado? ¿No? Con el famoso, lo que María Olivia Munker denomina el saqueo, ¿no? De los grupos económicos de las empresas del Estado, que fueron vendidos a un precio vil. Hay una decisión política, ¿no? ya concreta de los partidos que integran la concertación, ¿no? Sencillamente de no mirar hacia atrás. No quieren ser la mujer de Lot, no quieren transformarse en estatua de sal, deciden no mirar hacia atrás, no mirar el tema de la... Es una decisión política. Exacto, no es negociación. No hay negociación. Bueno, pero sí, no hay negociación. Perdón, no hay negociación, fue una decisión política. Una decisión política que significa que hoy día, si vemos la historia, ¿no? Y cómo la historia hoy día nos remite al presente, hoy día con una educación pública desmantelada, con los intentos que hoy día... No les interesa reconstruir la educación. La educación pública, donde la palabra pública ya ahora nos quieren decir de que todo es público, de que si la Chile es pública, también la Católica es una universidad pública, ¿no? Donde lo público pasa incluso a desnaturalizarse, donde claramente estamos viendo que aquí hay una decisión, ¿no? De aniquilar lo que significa los vestigios de la educación pública, cuando vemos lo que está pasando con el Instituto Nacional, más allá de los evidentes síntomas, ¿no? De violencia que se ven en la sociedad actual, de la poca capacidad de diálogo, de la poca capacidad efectivamente de conversar. Pero creo que el tema de si hay negociación o no hay negociación finalmente nos remite, ¿no? A un país que hoy día sigue siendo tributario de un pasado donde efectivamente existió una decisión política que hasta el día de hoy nos determina en el tipo de sociedad que construimos. Sí. Y ahí el tema de educación, de salud y de las pensiones pasan a ser clave. Tenemos que mirar necesariamente al pasado para referirnos a ello. Bueno, a la luz de lo que se ha planteado, ¿no? En esta parte de la conversación, y entonces, por poner un ejemplo, es una cita nomás para incentivar la discusión y los puntos de vista. Cuando Óscar Guillermo Garretón, en su reciente carta de renuncia al Partido Socialista, plantea: nos faltó coraje para reconocer o para decir que aquello que en su momento dijimos que era lo que pudimos hacer, era en realidad lo que queríamos hacer. ¿Qué es eso? Claro, porque yo creo que cuando se dice que no hay negociación, me imagino que tanto Manuel Antonio como Claudio están pensando en una negociación dura, pero si hay una conversación, como dice Manuel Antonio, pienso yo, esa conversación es un decir, bueno, aceptamos la trayectoria que se nos propone, por de pronto, que eso fue lo que dijo Elwin, ¿no es cierto? Aceptamos el itinerario que se ha propuesto, y aceptamos, porque yo creo que aceptamos también el modelo institucional porque nos acomoda de alguna manera, ¿verdad? Y entramos a negociar aspectos puntuales, efectivamente la negociación de las reformas constitucionales del 89, que no es menor a mi juicio, no es menor. Eso refleja un camino que se ha construido en ese proceso de negociación. Y a mi juicio también el abrazo que se da Patricio Elwin con Jarpa, Sergio Onofre Jarpa, quien reconoce en ese abrazo el triunfo del no, es la culminación de una conversación o acuerdos o negociaciones, o quizás llamémoslo acuerdos más que negociaciones, que se estaba dando ya. Y lo que yo planteo que se estaba dando hace varios años ya antes. En ese sentido, creo que es muy es significativo para lo que continúa, porque de alguna manera decir que no hubo ninguna negociación también le resta responsabilidades a la concertación, a los partidos de la concertación, y también niega la cooptación. Yo creo que la cooptación es muy clave en este proceso, para entender lo que vino después. Profesor
Claudio Naches. Sí, yo quería justamente poner el énfasis en ese punto. Aquí la frase de Garretón y otras lo que reflejan es este rápido, muy rápido. Da los nombres. Por el malo. Del malo. Que se produjo un rápido acomodo. Es decir, aquí no solo se aceptó un modelo, sino que se vio que era un modelo que acomodaba. Es decir, los directorios de las AFP estaban ahí al alcance de la mano y rápidamente se podía acceder a ellos y se podía acceder a todo un mundo que a este élite política le gustó y le acomodó. Y por eso creo que ha sido tan importante el rol de los movimientos sociales para generar estos quiebres. Aquí se ha hablado del movimiento mapuche, del movimiento del 2006, el del 2011, es decir, el del 2011 de los estudiantes, esta idea de que por qué va a haber límites a lo que podemos discutir, y si es necesario modificar la Constitución, ¿por qué no la vamos a modificar? Si es necesario reformar el sistema tributario, ¿quién dijo que no se podía hacer? Ese cambio cultural yo creo que es el gran mérito del movimiento del 2011. Y el otro cambio, y aquí quiero también invitar a leer un libro que editó Farideh Serán, el de Mayo Feminista. Yo creo que el movimiento del año pasado, del Mayo Feminista, es el movimiento de transformación cultural más de fondo en este país. Ya no se ponen en cuestión las estructuras políticas o sociales, se pone la cultura, es decir, la idea del fin del patriarcado y otro, es el cambio cultural o la provocación cultural más potente que ha habido en este país de postdictadura o de transición. Y uno lo que ve entonces ahí, que los debates surgen a partir de estos movimientos sociales. Y nuevamente viene el juego de hasta dónde estos movimientos sociales son capaces de no solo plantear un problema, sino que también guiar soluciones o no. Y ahí el surgimiento del Frente Amplio es clave, yo creo, de quién va a canalizar, si lo puede hacer o no, y en eso está unida la discusión, pero yo pondría énfasis en los cambios no desde la política, sino que cómo la política responde a los cambios sociales. O no responde. Claro. Fernando Pairigán. Dos proyectos, ¿no? Yo creo que Bolivia siempre es interesante remirar. Con Chile son los laboradores del neoliberalismo. En uno fracasa, ¿no? El 2001, el 2003, el movimiento indígena derriba el neoliberalismo, construye un Estado plurinacional con distintos avances democráticos, ¿no? El otro proyecto neoliberal es Chile, y parece que no cae, ¿no? Y que se articula. Yo creo que hay que también analizar cuánto también la concertación y la transición se neoliberalizó, y se convirtió también en un sector de la izquierda, por lo menos, en propietaria. Creo que aquí es la dictadura es Pinochet, pero también veamos los que quedan en el poder, ¿no? En la transición, y cómo se convierte en una clase política también propietaria, ¿no? En acceso a empresas donde tienen un nivel económico distinto al que tuvieron en los 80, y eso yo creo que hace analizar este modelo neoliberal, si lo comparo con Bolivia, de forma también distinta, y ahí yo creo que el mundo indígena también entra, porque al final uno de los lugares de mayor donde se está la cuestión propietaria, ¿no? Pienso en Caburga, puedo pensar en Bachelet y Piñera vacacionando juntos en un territorio mapuche. ¿Cómo está esa cuestión de la propiedad también, ¿no? Y cuánto también de la concertación se ha convertido en un bloque político propietario, ¿no? Si no hablamos sobre eso, creo que no podemos tampoco estar en la transición viendo qué pasó los primeros 3 días, como diría Otano, en Crónica. Yo creo que él lo explica muy bien, ¿no? Sí. Y creo que ahí podríamos entrar a debatir lo que es la post-dictadura o el post-pinochetismo. Profesores, Carlos Ruiz Encina. Sí, este punto de hasta qué punto se construye una articulación de intereses que termina vedando la posibilidad de que la política pueda debatir sobre el modelo de desarrollo. O sea, es una restricción enorme al nivel de politicidad que puede adquirir la sociedad chilena, que termina siendo una especie de tiro que sale por la culata, porque es una transición que se supone que era el advenimiento a la democracia, termina empobreciendo la posibilidad de la democracia. Y ese es el problema en este rato. O sea, para poder discutir de neoliberalismo tenemos que ensanchar los horizontes de la política, tenemos que ensanchar la democracia. O sea, hay un problema no solamente con la democratización social, sino un problema con la democratización política. Quería tomar un ejemplo, que se me quedó colgando, pero la profesora Serán lo abrió ya, el tema de la educación pública. Mira, yo lo voy a decir quizá de una manera un poco provocadora, pero la imposibilidad que hemos tenido por ya 3 décadas de replantearnos el problema de la educación pública en Chile, no reconstruirla, porque eso suena muy a restauración, pensar en la educación pública incluso para el siglo XXI, ya en ese asunto, voy a decirlo de una manera un poco provocadora, Pinochet es inocente.
es inocente, ya está tapado de culpa, así que dejémoslo tranquilo, ¿no? Los mayores conspiradores en contra de la educación pública en estos últimos 30 años no vienen incluso de la derecha, diría yo, o los más efectivos, sino que salieron de la propia concertación, ¿no? Los presidentes y los sucesivos del consorcio de universidades privadas, que es el principal centro conspirador contra la reconstrucción de la educación pública en el último tiempo, han sido casi todos, incluso los partidos progresistas. ¿Ah? Se usa siempre acusar como el peor lobista del mundo a Enrique Correa. No lo voy a defender, pero digo que Pilar Manet no lo ha hecho nada de mal, en contra de la reconstrucción de lo que puede ser una noción de universidad pública del siglo XXI, sencillamente. Y eso lo hemos chocado contra todos los últimos ministerios, incluidos los ministerios de la ex mayoría. Entonces, eso tiene que ver de alguna manera con la forma en que se produce la transición y los horizontes. Ahora vuelvo de nuevo al tema de la palabrita, posibles de la política, como horizontes naturalizados, como constricciones a la posibilidad de reconstruir una polis, una sociedad que participa realmente en la política. Yo creo que el desafío que tenemos realmente para superar esos límites es extender, es ensanchar los horizontes de la política. Yo creo que ahí hay un problema. Al decir esto, al decir esto, tiene su origen en el modo como se produce la transición. No. El modo como se produce la transición, que finalmente, y por eso digo la transición termina el día que asume el presidente Elwin. Y por eso es importante esa distinción. Porque el modo como se produce la transición, quizás por defectos de toda la oposición a la dictadura, no se pudo producir de otra manera. La transición, es decir, el plebiscito. Ese no determina. Y esa es toda la que no determina el destino futuro. Era posible haber hecho una cosa distinta. Algunos dicen, no, es que en el momento que aceptamos la ida al plebiscito, etcétera, el momento ya todo estaba, es que no había otra posibilidad. Las otras posibilidades todas, la movilización social, el cardenal Silva Enrique, Carter, el Frente Manuel Rodríguez, todas las otras posibilidades habían fracasado. La oposición había fracasado. El plebiscito es el triunfo. La realización del plebiscito es el triunfo de Pinochet. El resultado del plebiscito es el triunfo de la oposición. Y con ese resultado pudo haber hecho otras cosas. Eso es mucho más radical lo que tú planteas, porque en definitiva la responsabilidad política, ya no está el tema de la medida de lo posible, o sea, es mucho más radical, ¿no? Ese análisis, en el sentido de que entonces claramente aquí estamos ante una traición. No estoy hablando de personas, estoy hablando en términos de proyecto. ¿Cómo tú llamas? Convocas a un plebiscito, le dices que la alegría ya viene, ¿no? Y luego, al poco tiempo... No, porque tú lo interpretas, tú lo interpretas de manera, se interpreta de manera distinta. La élite, los dirigentes, interpretaron de una manera, a mi juicio, equivocada. Yo no creo que es una traición. No es una traición. Ellos no dijeron una cosa que no iban a hacer. No dijeron. Por lo pronto no dijeron nada de lo que iban a hacer, no se sabía mucho. De hecho, si uno examina, y eso tú lo sabes mejor, Claudio, si uno examina el proyecto en materia del gobierno de Elwin en materia de derechos humanos, era enteramente ambiguo. Tenía las dos opciones: aprobar la ley, mantener la ley de amnistía o derogarla, porque no estaban de acuerdo Velasco, el padre de Andrés, con los otros como Jaime Castillo, no estaban de acuerdo en esa materia, y entonces el programa era ambiguo. En materia de económica, en ningún momento se decía que iban a mantener el FUT. Eso no estaba en el proyecto de gobierno. Y sin embargo lo hacen. En ese sentido, no es que dijeron, no, vamos a estar contra. Simplemente había una tierra de nadie y ahí hubo un proyecto que se hizo hegemónico. Entonces, cuando Garretón dice eso que dice, yo creo que en el fondo lo que hay es que algunos dicen, bueno, ¿no querían cambiar el modelo económico? ¿No sabían o no podían? Hay algunos que dicen no pudimos. Otros dicen la verdad que no queríamos mucho, nos gustaba un poco. Y otros dicen no supimos, que es, por ejemplo, el sector progresista, que estaba por cambiar el modelo económico y no logró
imponerlo. Yo creo que fue una mezcla de todo eso. Yo creo que el usar el concepto de traición evita entender y hacer análisis político porque hace una estigmatización ética, que yo creo que eso es complicado. Yo creo que es mucho mejor decir, mira, aquí muy interesante lo que hay porque es imposición de un creo que proyecto que no era lo que estaba, lo que todos tenían, y por eso digo, lo posible no se discutió. Ahora, es interesante porque, claro, insiste básicamente en un punto, que la política no está esencialmente determinada, digamos, es una situación abierta. Pero había que reconocer ahí, en el fondo, es la derrota de la renovación socialista, por ejemplo. O sea, un proceso que se inicia en los 80, que está buscando un proceso de actualización ante la crisis del socialismo real, etcétera, etcétera, termina en lo que por ahí algunos amigos han llamado la ultra renovación, digamos, y termina más bien incorporándose de una manera con intereses creados a una expansión, y yo diría, de muchos de los aspectos del modelo neoliberal, la emisión de voucher en salud, en educación, para que no se reconstruyan sus viejos servicios estatales, digamos, ¿no? Eso no estaba en el proyecto. No, por supuesto que no, por eso digo que eso es ya como eso es una lucha política perdida, y yo creo que sobre todo donde decía Fernando, o sea, en los 97, que el otro capítulo era los autoflagelantes y los autocomplacientes, que eso es aplastado, Ese básicamente. documento también está en la revista Anales. Claro, es interesante cómo... Bueno, Bueno, eso quiero decir, quería ese punto. Yo creo que en ese momento, a finales de los años 90, está asomando una discusión interna dentro de la concertación que fue aplastada en pleno gobierno de Lagos. Eso es muy importante, porque ahí opera otra constricción más sobre la política. Por eso que insisto que después las transformaciones sociales que empiezan a generar nuevos movimientos, su única forma de expresión es por fuera, es el desborde de lo político. Yo no sé si usaría la palabra aplastada, porque de nuevo, lo de aplastado da la impresión de un acto enteramente no democrático y dictatoriales. Una derrota llegaba a su máxima expresión, entonces, ahí empieza la migración. Yo creo que es interesante, creo que efectivamente interesante en términos de la terminología que estamos usando. Es verdad que si clausura, entonces la retiramos. No voy a hablar de traición, evidentemente, pero claramente eso tiene una incidencia en qué pasa con la izquierda hoy día, ¿no? Tiene un correlato en qué ocurrió con la izquierda en ese minuto y qué pasa con la izquierda hoy día. Yo creo que es muy interesante a propósito de que traemos a colación en este debate el tema de los autoflagelantes o toda esa discusión, esa reflexión crítica que se levanta en los años 90. Creo que está aquí como documento, ¿no? Están los discursos de Elwin, está el informe Rettig, está el discurso del informe Rettig, y está también este documento de los flagelantes y los, ¿cómo se llama? Autocomplacientes. Sí. Creo que es muy interesante revisar eso, porque de alguna manera ahí hay un intento de un sector por reponer determinados temas que finalmente no solamente son, yo diría, se pierde, o sea, es una derrota en esos términos, es una derrota política, sino además marca, ¿no?, lo que hoy día estamos viviendo en términos de atomización, ¿no?, y de ausencia de un proyecto de mayor coherencia. Creo que esa derrota de hoy día, de ese minuto, nos está marcando lo que está pasando en el Chile actual en materia de un proyecto de izquierda progresista que sea capaz de poder impugnar el estado actual de la situación de las cosas. Yo creo que estamos hoy día en una situación muy compleja. Esa derrota se marca ahí, pero viene en los debates soterrados que hay al comienzo del primer gobierno, donde hay gente que plantea cosas distintas. Lo digo porque yo escribí sobre eso, y Tomás Mulián lo reconoce. Dice que la primera persona que planteó eso dentro de la concertación, ¿no?, era yo y esa persona. Lo que quiero decir es que ahí ese debate no se quiso hacer. No se quiso hacer, siempre por la urgencia, por esto, por esto otro. Y lo que insisto, y que queda muy claro en el libro mismo de Benninger, es que decidieron un cierto modelo de desarrollo que significaba básicamente gran concentración y gran expansión de los grupos económicos. El FUT fue el modelo de acumulación, etc. Y por eso era tan importante, y por eso el gobierno Bachelet sí fue un intento refundacional. Quiero pedirles que dejemos, o proponerles que dejemos los últimos minutos de este foro, de este debate, para preguntarnos qué hacemos con este diagnóstico
del pasado reciente respecto al presente y respecto al futuro, porque esta idea de la medida de lo posible de alguna manera sigue operando. Ha habido movilizaciones históricas como las que se han descrito en este foro, que finalmente han hecho que luego de un gran esfuerzo colectivo, que en muchos casos ha durado muchos meses, esos movimientos hayan terminado con las manos vacías o sin haber alcanzado ninguno de los objetivos más importantes que se habían propuesto. Puedo mencionar entre algunos la Revolución Pingüina, la Revolución del 2011, el movimiento No Más FP, y podríamos nombrar algunos otros más. Mayo Feminista, Mayo ¿no? Feminista, que todavía está muy pendiente. Todo el tema de los pueblos originarios, ¿no? Toda la reivindicación del pueblo originario que está bastante, y que se ha criminalizado de una manera brutal, que también está sobre el tapete. Los temas del siglo XX que irrumpen en el siglo XXI y que los sectores progresistas y la izquierda nunca los tomó, que hoy día están dándonos vueltas. El tema de la educación pública, ¿no? Claro, la entonces, AFP. se puede empezar a instalar esta idea, de hecho está más o menos instalada, de que no se puede, ¿no? Sin embargo, como decía el profesor Ruiz Encina, la política y el campo de la disputa social es un campo abierto, y el no se puede es finalmente una falacia, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto, no? ¿Cuáles son eventualmente los mecanismos a través de los cuales podemos reconstruir sobre la base de algo que parece ser un consenso en esta mesa, y es que el Chile que se ha construido no equivale, no refleja el Chile que efectivamente quisiéramos que fuera? Dejo la palabra abierta. Mira, profesora Sofía Correa Sotil. Yo pienso que se refleja en parte de esta conversación una idea de que Chile es, o la sociedad chilena es, sus partidos o los movimientos sociales. Y creo que hay un Chile muy extenso fuera de los partidos y de los movimientos sociales. Y no hemos mirado los cambios sociales que se han producido en los últimos 20 años, o quizás menos, 10 años. El enorme ascenso social a unos sectores medios, prefiero hablar de sectores que clase, unos sectores medios muy precarios en su estabilidad económico-social. En fin, hay una serie de transformaciones en la sociedad chilena que van por ese lado y que van por una base social que no sabemos, que no la conocemos y que no sabemos por qué, qué es lo que la está convocando, motivando, cuáles son sus aspiraciones, su sentir. Eso me parece a mí muy importante. Me parece que el tema de especialmente el pueblo mapuche, me parece a mí que es un tema muy relevante en la cual la conversación no se ha dado bien, porque se ha dado siempre en términos confrontacionales. Y pienso yo que habrá que dar algún paso hacia una conversación justamente más sustantiva y más pública también. O sea, esto de que la política quede encapsulada, que dice que... Carlos Rey. Sí, perdón, Carlos, que dice es verdad, es un problema que nos pesa, esta encapsulación de la política y esta imposibilidad de un debate más generalizado, más universal, más y en ese sentido más sustantivo. Uh-huh. Eso es lo que podría reflexionar yo. Sí, desde una perspectiva... Desde una perspectiva de derechos humanos, yo creo que el gran desafío que tiene Chile tiene que ver precisamente con esto que estábamos discutiendo, con esta sociedad que hemos ido construyendo con amplios sectores excluidos, marginados y que parecen cada vez ser más molestos en sus demandas. Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos que buscar buenas respuestas, porque la exclusión, la marginación de pueblos indígenas, de las mujeres, de grupos LGTBI, de hoy día de migrantes, el tema racial, nos llevan a un debate donde parece ser que la única respuesta que estamos encontrando es la clásica respuesta de la criminalización, de la sanción, de cerrar esas discusiones antes que puedan plantearse las alternativas. Y en ese sentido creo que sería muy malo para el discurso de derechos humanos quedar trabado, digamos, para siempre en la discusión sobre los temas del pasado, que son tremendamente relevantes, pero no son los únicos. Y hay que darle a estos temas de exclusión y marginación también un enfoque y una perspectiva de derechos humanos. Nos quedan 9 minutos de transmisión, así que les voy a pedir que podamos resumir en 2 minutos para luego cerrar. Profesor Manuel Antonio Garretón. Yo quiero agregar el problema generacional, porque en el fondo los que hablamos
incluido un cierto mundo de la exclusión, digamos. Los que hablamos somos los abuelos y los padres. Los padres siguiendo más o menos a su padre. Pero hay toda una generación, que sería la de los nietos, si ustedes quieren, de la transición, que está fuera y que no le interesa o que ve las cosas enteramente de otra manera. Ese es un primer... Lo segundo es, estando de acuerdo más o menos en cuáles son los problemas, la pregunta es, ¿quién hace esto? Los partidos políticos no tienen hoy día la posibilidad, la capacidad de hacerlo. Los movimientos sociales, partidos y movimientos no son el conjunto de la sociedad, y tiene toda la razón Sofía en eso, pero digamos, los movimientos sociales son sectoriales. Aparecen a veces haciendo reivindicaciones generales, pero no pueden realizar los cambios, pueden cambiar la agenda, etc. Entonces tenemos un problema, a mi juicio, de cuál es el sujeto. Chile tuvo siempre un sujeto que estaba caracterizado por, independientemente de cuáles fueran las posiciones, un partido y movimientos ligados a los partidos. Y eso es lo que se ha roto. ¿Cómo se reconstruye eso? Hay veces en las historias que son grandes movilizaciones. En Chile hubo grandes movilizaciones, no se logró reconstruir, aunque hay un embrión de eso que fue en la constitución del Frente Amplio. Pero a su vez el Frente Amplio hay que ver cuánto aporta de ese mundo que Sofía señala. Y probablemente más bien una decisión dentro del mundo, del mundo de algún modo integrado políticamente. Entonces, hay ahí un problema, a mi juicio, que es, y tampoco uno ve una ciudadanía que en una gran movilización pudiera hacer esto. No lo pueden hacer los partidos, no lo puede hacer la ciudadanía. Las elecciones, que son otra forma que en general, elecciones críticas en algunos países, en algunas sociedades, esto ha resuelto el problema de recomposición, de refundación. Las elecciones en Chile han mostrado que no lo son porque participa menos de la mitad. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Y yo creo que no hay otra solución que volver a pensar, salvo un proceso de muy larga duración, que volver a pensar en procesos constituyentes. Fernando Peiricán. Mirar a lo mejor los estudios sobre región, ¿no? Y creo que de repente la transición la tenemos muy santiaguina. Cuando uno pone el ojo en la Araucanía, se da cuenta que hay un desplazamiento, el pinochetismo tal vez duro, ¿no? Hacia la región, que hace que, entre otras cosas, la derecha salga electa. Pero además salga el pinochetismo setentero, ochentero, ¿no? Fue ahí el cautinazo, ojo, fue ahí donde explotó por lo demás la reforma agraria y transformó al mismo gobierno Salvador Allende, ¿no? Y Peter Wynne plantea que es desde el Cautín, donde emergen los vientos de radicalización al golpe de Estado más profundo, y es donde hoy día tenemos de per se la cuestión social y política más importante, post-transición. Tal vez Cautino, ¿no? Estas dos Cautín, como lo plantean en Le Monde Diplomatique, nos vuelven de nuevo a dar luces sobre lo que es la transición vista desde la región con el mundo indígena, incorporando algo que normalmente no queremos darlo en el debate de la transición, que es el concepto de raza como un concepto teórico y político, ¿no? Para poder debatir en torno a cómo también se fue configurando el post-pinochetismo. Carlos Ruiz Encina. Yo creo que el nivel de desarticulación social que se hereda respecto a los actores históricos, sobre todo las típicas clases medias desarrollistas y el viejo movimiento obrero que se produce después con el giro neoliberal en la dictadura de los años 70, 80, nunca llega a ser ocupado. Ese espacio social, en eso estoy de acuerdo, por nuevos actores de esas dimensiones que sean bases sociales de sustentación socioculturales de los proyectos políticos, digamos. Incluso en eso yo extremaría un poco lo que decía la profesora Correa, o sea, lo que entendemos por movimientos sociales en el último tiempo ni siquiera explican la generalidad de las grandes movilizaciones que han habido. Las grandes movilizaciones que han habido suelen incluso desbordar esos propios movimientos sociales, por lo menos como entes más orgánicos, en el tema de pensiones, en el tema incluso feminista. O sea, son olas enormes que generan una compulsión muy fuerte a la movilización, yo lo insistí en otros lugares, pero con una baja tasa de asociatividad ligada a ello. Entonces no hay cómo organizar esa masa que está en este rato simbrada en una situación muy explosiva y de la cual la política no da cuenta. Yo creo que nosotros no tenemos ninguna otra salida que no sea volver a intentar una de las viejas promesas abandonadas de la modernidad, pero que en esta
sociedad secular, esto se resuelve a través de la política y por lo tanto ensanchando los límites de la política. Ahora bien, es una situación que yo creo que es feble, que es delicada, porque esas masas explotan. En el último tiempo vemos movilizaciones de 1 millón de personas, ¿no? En situaciones muy lábiles políticamente, o sea, de disolución muy aguda de las lealtades políticas duras, y que por lo tanto pueden votar hacia un lado, pueden votar hacia otro, o votan cruzados, o no votan sencillamente, o incluso no se sabe si los mismos que no votan después votan, etcétera. Entonces no hay ningún comportamiento estable ante esa situación. Y eso también es una situación que puede estar a merced de aventuras peligrosas. Eso hay que instalarlo. Por lo tanto, la responsabilidad que eso nos impele es mucho más alta en relación a realizar las tareas pendientes, aplastadas, derrotadas, como le queramos decir, de la transición, digamos. Creo que sería el mejor punto del cual nos podríamos situar 30 años después. Vicerrectora Farideh Serán, a quien además quiero pedirle que aproveche de decir algunas palabras finales en nombre de la ABEXCOM. Sí, bueno, yo creo, la verdad, comparto que el proceso constituyente pasa a ser algo fundamental. Pero también pasa a ser algo fundamental el poder pensar que un país donde no existe una educación pública fuerte, ¿no? Un país donde no está un sistema de pensiones que efectivamente dé cuenta de las necesidades de los amplios sectores de la ciudadanía, o un país donde la salud efectivamente esté absolutamente acotada a un sector, y no es un país que está sobre una precariedad, sobre bases demasiado precarias. Creo que reconstruir esos elementos, o construir, o como quieran denominarlo, pero atender a esos focos, ¿no? Pasa a ser un elemento fundamental, porque evidentemente estamos ante un problema muy serio, que además, a mi juicio, y que está que lo hace mucho más profundo, es que estos chiles que se asoman, estos chiles del malestar, de la ira, de la violencia, como efectivamente estamos viendo en distintos sectores, ¿no? Este Chile no está dialogando entre sí, no está conversando, no se está mirando. Y ahí el tema de la pluralidad de medios de comunicación, de la libertad de expresión, no es un tema que solamente no sea un tema de los periodistas en el Día de los Periodistas, es un tema de país, es un tema de ciudadanía, un tema de la calidad de la democracia. Hoy día este país no tiene medios donde mirarse y donde poder conversar, medios que efectivamente den cuenta de la diversidad, ¿no? De la pluralidad de voces que constituyen este país, y además, o que constituyen estos colectivos, y que dé cuenta además de las distintas miradas, de las distintas demandas. Eso no está existiendo, y tampoco están existiendo los partidos. ¿Cómo nos estamos enterando? Es muy compleja la situación en que estamos. En fin, a ver, todo esto tiene que ver, y a propósito de lo que tú me señalas de palabras, es que esto es un debate, y lo que propone esta revista Anales es un debate. Lo que propone, en definitiva, esta política a través de los medios de la Universidad de Chile, y esta radio, por supuesto, es el debate, es la reflexión, es una mirada interpeladora, crítica hacia el mundo que estamos construyendo, que es desde la academia, no siendo un academicista ni mucho menos, es una mirada que invita a pensarnos y a repensarnos para, en definitiva, poder construir una sociedad donde efectivamente podamos pensar de que podemos ser, de que puede ser una sociedad finalmente más amable, más justa o más democrática. Bueno. Te quiero agradecer a ti, Patricio, por este espacio. Sí, bueno, la escena mediática en Chile es desoladora, pero dentro de todo Chile tiene este medio de comunicación. Este es un aporte además de la Universidad de Chile a la construcción de debate público. No nos cabe duda que seguramente hasta ahora estamos nadando contra la corriente, pero hay un mérito en eso, y precisamente en este ámbito, en el espacio de los medios, estamos cumpliendo también con la misión de nuestra universidad. Contar al despedirnos, porque teníamos que entregar algunos premios que habíamos anunciado al principio, que son, bueno, premios para poder leer y reflexionar. Retratos de nuestra época. Roberto Montepardo ha ganado el pack de 3 revistas Anales, la revista sobre Mapuche, que es un número fantástico, el de las mujeres insurrectas, y el de Chile de la postdictadura, y también el último número para Gloria Marabolí y para Angelina Astudillo. Pueden venir a buscarlos a partir de ahora a la radio, acá Miguel Claro 509 en Providencia, donde vamos a estar esperándoles con estos ejemplares que forman parte de la historia de Chile, de la historia de la Universidad de Chile y del trabajo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones. Yo le agradezco también a todos y todos ustedes por haber venido, por haber participado de este debate generosamente, a la Vicerrectora Farideh Serán por este trabajo conjunto, a todo el equipo, a Sofía Brin, Jennifer Abate, Tania González, Ricardo Hinojosa, Gabriela Medina, si me escapa alguien por ahí me disculpan. Son las 1:31, lo logramos, lo hicimos en 1 hora y media. Muchas gracias por la sintonía, y inmediatamente viene en horario excepcional las noticias con la conducción del periodista Claudio Medrano. Desde la formación de las diversas naciones se ha desarrollado una